buenas noches, bienvenidos a Será Justicia. Bueno, en el día de hoy tenemos un tema que está muy caliente, incluso por estas horas. Tiene que ver con la Corte Suprema de Justicia de la Nación y cómo va a ser su conformación en vistas a la finalización de este gobierno, las intenciones que había hasta hace pocas horas para mañana en el Congreso de la Nación, en el Senado, para discutir y presentar justamente el pliego de un candidato muy cuestionado, Roberto Carles, muy joven. Ahora vamos a ver bien por qué se lo cuestionaba. La decisión del oficialismo en la tarde de hoy de postergar esta reunión, sin saber bien cómo se va a avanzar en cuanto a la postulación o no de Carles por parte del Gobierno Nacional y por parte del oficialismo. Algunos lo podemos tomar como si fuera una suerte de aceptación por parte del oficialismo, que no tiene que avanzar en una nueva conformación de la Corte, ya que este gobierno se está yendo. Pero también podemos pensar que en realidad están dando algunos pasos para atrás para avanzar de otra manera, como pasó con Reposo y con Gils Carbó. Bueno, estamos con Rosendo Fraga y también con Álvaro Herrero, que entiende mucho del nombramiento de los jueces y especialmente ha escrito artículos muy interesantes sobre las cualidades, entre comillas, que tiene Carles para la Corte. Enseguida vamos a hablar con ellos. Cámbiate Ospose Integral. Gana tu salud, ganas vos. Ospose Integral. Compromiso médico. El Centro Médico Montserrat, por sus servicios médicos de excelencia en diferentes especialidades, obtuvo la distinción del ITAES, el instituto que acredita garantía de calidad médica. Centro Médico Montserrat, un nivel superior en salud. ¿Sabías que existen un montón de aplicaciones móviles gratuitas y muy útiles para tu vida? ¿Cómo llego? Te dice la mejor forma de moverte en la ciudad. Vea Móvil te ayuda con el tránsito y Agenda Cultural te cuenta todos los eventos que podés disfrutar. Descargalas gratis. Innovar es encontrar soluciones distintas a problemas comunes. Traigamos el futuro. La corrupción en la administración pública mata, empobrece, denigra, intoxica, desampara, excluye, contamina y nos afecta a todos. Los argentinos, para volver a creer en la política, necesitamos gobiernos transparentes. Para ello es imperioso contar con organismos de control con los instrumentos adecuados y el fundamental respeto de las autoridades. Desde APOC trabajamos todos los días del año para un país justo e igualitario. Rosendo Fraga es del Centro de Estudios para la Nueva Mayoría. Gracias, Rosendo. No, gracias por invitarme. Muy de cerca este tema. Y Álvaro Herrero es doctor en Ciencias Políticas y del Laboratorio de Políticas Públicas, que también viene siguiendo muy de cerca este tema. Gracias por venir, Álvaro. Un placer. Bueno, les quiero comentar que hemos invitado a todos los legisladores oficialistas que se suponía iban a apoyar a Carles, o lo han dicho. Incluso no solamente senadores, también la llamamos a Diana Conti, probablemente tuvo un problema de agenda y no pudo, no quiero decir que no pudieron, pero me llama la atención, bueno, Carles también fue invitado, bueno, ponele que no, Carles porque mañana estaba previsto que se iba a tratar su pliego, o se lo iba a presentar en el Congreso y ahora esto quedó en foja cero. Pero bueno, aparentemente ningún kirchnerista quiso contarnos aquí en Será Justicia por qué era idóneo Carles para la Corte, que eso era lo que queríamos, no queríamos tener solo voces que lo criticaran, sino por qué lo estaban apoyando, queríamos escucharlo. En lo personal yo estoy sorprendida por la decisión del bloque de hoy de kirchnerista de postergar esto de Carles, porque la sensación que uno tiene es que aceptan una derrota, ¿no? Que Carles no era idóneo. Pero Rosendo tiene una mirada totalmente diferente y me parece más interesante. A ver, Rosendo. Mira, yo creo que, entonces, para el año pasado, 28 senadores opositores sobre 72 firmaron el compromiso de no votar en 2015 nuevos miembros de la Corte. Exacto. 28. Si vos, el Senado tiene 72 miembros. Sí. Como para nombrar, ¿no es cierto?, para designar un juez, hacen falta 2/3 de los senadores presentes. 2/3 de los presentes. Si 28 senadores opositores habían firmado el compromiso de no votar, en realidad, con eso, si se mantiene ese número, es imposible. Claro. Nombrar en 2015. ¿no es cierto? Ahora, si esto era imposible,
¿Cómo se intentó avanzar con esto? Bueno, había alguna negociación política por parte del oficialismo apuntando que algunos de los senadores firmantes del compromiso no fueran al momento de votar. De manera que el oficialismo, sentando a todos sus senadores, pudiera tener los 2 tercios de los presentes. 2 tercios, aunque sea 17, no de importa, los presentes, claro. Correcto. Si los firmantes, si algunos firmantes de compromiso no iban, entonces, si el gobierno mantenía toda su bancada sentado, podía alcanzar los 2 tercios de los presentes, ¿cierto? Ahí es donde me parece que hubo, ¿no es cierto?, mientras el gobierno negociaba con algún senador que no se sentara, bueno, se sumaron más a los 28. Claro. Algunos senadores que habían sido aliados del gobierno, como el Movimiento Popular Neuquino, ahora se sumaron a la oposición. Bueno, justamente vos mencionás a la senadora neuquina, que fue como el comienzo del fin, por lo menos de este. Exactamente. Y entonces ya, aquella estrategia, además había 28 senadores que habían firmado un compromiso. Claro. Era algo así. Año electoral, además, ¿no? No, pero me firmaban. Entonces me parece que lo que sucedió es que fracasó la operación del gobierno para conseguir 2 tercios de los presentes. Ahora, ¿cuál es mi punto de vista? El gobierno no se va a dar por vencido. Hay alguna negociación para preverlo el gobierno. Pero sí, tenemos tenemos proyecto de ampliación de corte en este gobierno, en lo que queda de este gobierno. Yo creo que el gobierno lo va a intentar. Bueno, y acá yo creo que es importante. A ver, Álvaro, la opinión ¿vos qué pensás? de Álvaro. Sí, yo creo que el gobierno no va a dar marcha atrás con la idea de nombrar a gente que afina al proyecto político en la Corte Suprema. Como los números no le dan, como bien señalaba Rosendo, creo que una de las vías más lógicas es la ampliación. ¿Por qué? Porque el año que viene, no va a haber una fuerza que tenga una mayoría absoluta en el Senado que tenga la capacidad de bloquear nombramientos. Creo que cualquier gobierno que venga va a tener que, en el Senado va a tener que negociar. Claro. Entonces, el kirchnerismo, si aumenta de 5 a 9, por ejemplo, va a tener la capacidad de negociar en el Senado el perfil de miembros de Corte Suprema que ellos quieren. Entonces creo que en ese sentido no someter a votación el pliego de Carles implica esperar y ver cómo cambia el escenario político. Porque ahora estamos en un stand-by, digamos. Esta postergación no es que bajaron la postulación de Carles, ¿no? No la bajaron. Hasta ahora lo que sabemos es que han decidido no someter la votación. Pueden hacerlo más adelante, no hay un plazo para eso. Si yo te pregunto así, lisa y llanamente, Álvaro, vos que estuviste estudiando el tema y sabés muy bien de los antecedentes de Carles, ¿por qué no Carles? ¿Por qué es joven? No es porque es joven. Yo creo que es porque implica un modelo de Corte Suprema totalmente distinta. En estos últimos 10 años, gracias a la iniciativa del kirchnerismo, que conformó una Corte integrada por figuras muy prestigiosas, la Corte ha recuperado su autoridad política, su legitimidad institucional y se ha convertido en un factor de poder en la Argentina. Es un árbitro del sistema político, que es lo que la Constitución le asigna, ¿no? Y creo que para el gobierno ese no es un escenario que les guste, no es un escenario que les convenga, no les gusta compartir el poder o tener que aceptar fallos en su contra. Y creo que por eso esta vocación del gobierno de ir en contra de la justicia, que se viene manifestando hace algunos años, ¿no? Con la llamada democratización de la justicia y algunas otras iniciativas que no van en esa línea. Bueno, sobre este tema también escribiste un artículo muy interesante, Rosendo, lo venís planteando. Mira, claro, yo creo lo siguiente, para reforzar esto. Primero, para ampliar la cantidad de miembros de la Corte, hace falta mayoría simple de las 2 cámaras. No hace falta 2 tercios de los senadores presentes como para designar un nombre juez. Es decir, que si el gobierno quiere ampliar, ¿no es cierto?, ampliar la cantidad de miembros de la Corte, no necesita negociar mayoría con nadie. La mayoría simple la tienen las 2 cámaras. O sea que esto es algo que yo diría, ¿no es cierto? Está a mano. Esto está, ¿no es cierto? Después hay algo, y me interesa acá la opinión de Álvaro, ¿no es cierto?, que se plantea. ¿En qué medida el gobierno, esto es una información, va a intentar, si amplía la cantidad de miembros de la Corte, cubrir las vacantes con jueces, que han sido designados también con mayoría simple, y donde, ¿no es cierto?, hay una, digamos, me parece el análisis político, ¿no?, con jueces te muestra que esos con jueces están mucho más cerca de la posición del gobierno que la actual Corte. Entonces fíjate que lo que podemos tener por delante es una acción donde el gobierno aumente la cantidad de miembros de la Corte, con lo cual habría que cubrir 5 vacantes. 5,
y que intentara cubrirla con los conjueces, que no han sido designados con 2/3 de los senadores presentes, sino solo con mayoría simple. ¿Qué dice la ley respecto a los conjueces? ¿Es provisorio? No, lo que dice la ley, cuando hay una vacante en la Corte Suprema y Sí. necesita ser integrada por conjueces, primero hay que recurrir a los presidentes de las cámaras federales, Claro. tanto de Buenos Aires como del interior. Y, en orden de prelación, luego vienen la lista de abogados con jueces, Sí. que fue nombrada por el kirchnerismo, aprobada el Sí, año sí, pasado sí, en el claro. Senado con esta polémica mayoría simple. Ahora, si van a ampliar la Corte a 9, también seguramente, con mayoría simple, van a modificar el orden de prelación para que puedan ser los abogados con jueces quienes integren la Corte. Pero hasta ahora, los abogados con jueces se designan caso a caso. O Claro. sea, imagínense el caos en el que pondrían a la Corte si para cada caso hay que hacer un sorteo. Claro. Con lo cual la Corte no estaría conforme con ese escenario. Ahora, como seguramente. sea, estamos hablando de una Corte Suprema diferente a la que en su momento pensó Néstor Kirchner cuando presentó ni más ni menos que el pliego de Lorenzetti, entre otros, ¿no? Bueno, Carmen Argibay, Hayton. Bueno, yo creo que sí, pero también ha pasado mucho tiempo y la política es cambiante. En 10 años, Sí. ¿no es cierto?, 12 años, muchas cosas cambian, ¿no es cierto?, en materia política. Pero yo creo que el punto de vista puramente político, evidentemente, la justicia, el kirchnerismo la percibe como una amenaza. Basta recordar las frases de la presidenta, ¿no es cierto?, respecto a esto, ¿no es cierto?, es decir, el partido judicial, el aumento de la patria judicial, ¿no es cierto? El golpe judicial en ese sentido. Entonces me parece que lo que el gobierno está intentando es decir, neutralizar la posibilidad de que tenga problemas inmanejables en la justicia en el próximo gobierno con algún tipo, ¿no es cierto?, de operación para tener una corte, ¿no es cierto?, más alineada. Para mí no me cabe duda, el gobierno quiere irse con una corte alineada. Lo va a intentar. Que lo consigue es otra cuestión, pero que no lo consiga va a depender del resto de los actores políticos, de las instituciones y la sociedad. Y hay que agregar un dato, que es dentro de 2 años, por ejemplo, Hayton de Nolasco llega a 75 años, Sí. ¿no? Ese es otro escenario para mirar, y siempre está la potencial salida de Fight. Ahora, creo que lo de Carles lo que implica más que la postulación es como bajar los estándares, las exigencias para entrar a la Corte, Claro. y tener un perfil de juez mucho más afín al proyecto político. Entonces, o bien este año a través del sistema con jueces o en muy poco tiempo, el kirchnerismo podría tener una corte afín a su proyecto político. Bueno, vos te pusiste a desmenuzar un poco, desglosar, Álvaro, el currículum, ¿no? Dice ser profesor invitado en el 2011 a la Universidad de Milano Bicocca, cuando su primera designación como profesor es del 2012. Ninguno de los 9 cursos de posgrado que hizo Carles tiene más de 50 horas de cátedra. Bueno, también hablas de los congresos, disertaciones, etcétera. Me hace acordar, no me acuerdo ya qué pliego fue en su momento, que alguien había como participado, había pagado o pedido asistir a una conferencia. ¿No era Reposo, que se presentaba como disertante en las Naciones Unidas, una cuestión así, y solamente había estado participando en una conferencia importante, ¿no?, a nivel mundial? Yo creo que en realidad el contraste es tan grande entre el perfil de Carles y el de los actuales jueces de la Corte que no hay una comparación posible. Claro. Digamos, lo que tenemos que enfocarnos en otra cosa, es qué está queriendo transmitir el gobierno designando a alguien de su perfil. Bueno, Claro. y lo que nos está diciendo es que quiere una Corte distinta, con un perfil de juez distinto. Como bien decía Rosendo, pasó mucho tiempo desde el 2003. En ese momento, Néstor Kirchner, que llegó al poder con 22% de los votos, necesitaba construir legitimidad política. Lo logró, entre otras cosas, mediante la creación de la puesta en marcha de esta Corte. Sí, es Hoy uno ya de no es los- algo que requiera aparentemente el oficialismo. No es algo que les sirva y políticamente no les redituable. Ahora, estamos hablando de una Corte actual muy rebelde al poder para que la presidenta... Tampoco uno ve una Corte que está... Yo no creo que sea una corte, ¿no es cierto?, muy rebelde, y como dijo Álvaro, una corte casi de equilibrio. De equilibrio, Casi, ¿no es absolutamente. cierto?, yo diría el término de equilibrio. Hasta no en el una día de corte ayer, rebelde. cuando Lorenzetti habló del caso Nisman, mantiene bien. el equilibrio de que no le quiere pegar a... Pero hacia el a futuro, Fein, etcétera, hacia el sí. futuro, yo creo que el kirchnerismo enfrenta un escenario posible donde no continúe en el poder. O sea, no sabemos qué va a pasar a las elecciones. Claro. Entonces, ¿no es cierto?, ese equilibrio puede tener efectos políticos diferentes a lo que tiene, ¿no es cierto?, en este momento. Claro. ¿Cómo modificaría para nosotros como país y en relación a otras cortes de otros países del mundo, mirando un poco a los más desarrollados cívicamente en cuanto a las instituciones, cambiar la conformación de 5 a 9? No, creo que el impacto más inmediato tiene que ver, digamos, con la falta de inestabilidad. La independencia judicial es algo que uno le exige siempre a los jueces, pero también se la tenemos que exigir al sistema político. El sistema político le tiene que ofrecer determinadas condiciones políticas a la justicia para funcionar de manera independiente. La estabilidad es una de ellas.
Claro. Si cambiamos el modelo de corte cada 10 años, es muy difícil que, por decirlo metafóricamente, florezca la independencia judicial. Por más que tengan intangibilidad de sus salarios, por más que tengan mandatos por tiempo indeterminado. Entonces yo creo que una corte de 9, asumiendo que nombran gente idónea, bueno, en algunas cuestiones puede trabajar mejor, pero digamos, la corte no está cuestionada por trabajar poco, por trabajar mal o por trabajar de una manera, digamos, con poco equilibrio político. No. En el caso más importante para el gobierno, que era la ley de medios, falló a favor del gobierno. Exacto. Entonces, una corte muy equilibrada que había logrado hasta ahora convertirse, creo, justamente en esto, reitero, en un árbitro del sistema político, un factor de poder. Se pateó tanto el tablero, bueno, no solamente la ida de Zaffaroni, sino el fallecimiento de Carmen Argibay, que ahora dentro de poco se va a cumplir un año, ¿no? Bueno, claro. la nominación de Carles es para cubrir exactamente, ¿no es cierto?, la vacante que deja. Claro. ¿No es cierto? Que deja. Pero Carmen Argibay era una voz muy que iba en consonancia con Lorenzetti, con No, y una voz muy independiente, no sé qué piensa. Sí, incluso. Tenemos independiente. Cuando no estuve de acuerdo con el tema Patti, me recuerdo hace muchos años. Yo creo que, a mí me parece que en este momento el tema de la Corte es la batalla política número 1 para el gobierno. Es más importante que la elección en este momento. Porque lograr una corte alineada para el gobierno es más importante que ¿Es garantizar esa impunidad? Bueno, yo diría, es garantizarse que en la justicia las amenazas las tiene bajo control. ¿Cuál es el punto? Si el gobierno gana la elección, o el oficialismo gana la elección, ¿no es cierto?, pero se mantiene esta corte de equilibrio, el escenario en materia judicial puede ser amenazante. Si el gobierno pierde la elección, pero tiene éxito en dejar una corte alineada, es mucho menos amenazante el escenario judicial que enfrenta por delante. Por eso yo creo que esto es prioritario en el tiempo y prioritario en términos de la importancia que el gobierno le está dando. Antes de despedirme, Álvaro, ¿te la veías venir lo que pasó esta tarde? Que lo bajen a Carles antes de exponerlo a un rechazo, digamos, público, como más o menos tal vez aprendieron algo de reposo, ¿no? Yo creo que al gobierno le gusta someterse a derrotas y ya era evidente que le iban a infligir o una, a papelones, ¿no? ¿Qué sé yo? No sé si Carles iba a hacer un papelón, tal vez no sé. Yo creo que lo que están haciendo es una movida digamos, táctica, ¿no? Se están parapetando, están dando un paso atrás para protegerse, ver cómo cambia el escenario político, y el pliego de Carles todavía está vivo. O sea, si hay una ampliación de corte, podría entrar en la discusión con la oposición respecto a quienes van a integrar el tribunal. Claro. Son 5 más. Sería uno más de varios de los que se estaría hablando. Sí, ha habido modificaciones a la Corte en el pasado, no muchas, pero lo hubo con Frondizi, lo hubo con el presidente Menem, ha vuelto atrás después de la Revolución Libertadora. Han habido cambios, pero la Corte necesita estabilidad. Eso me parece central. Gracias a ambos. No, gracias por la invitación. Vamos a ver cómo sigue esto. Quédense porque tenemos un invitado para el próximo bloque que no estudió leyes, que no entiende tal vez técnicamente como Álvaro y como Rosendo Fraga de estos temas, es médico, pero que escribió una carta de lectores impecable respecto a Carles, desde su lugar de ciudadano. Quédense para escucharlo. www.serajusticia.net. Todos los programas emitidos por Metro y la información permanente de las principales noticias del escenario jurídico. Con presencia activa en Twitter y Facebook, www.serajusticia.net es la actualización más completa del acontecer judicial del país. Fernando Sichero es médico coordinador de la red de cirugía cardiovascular, jefe del servicio del Hospital Fernández. Fernando Sichero está aquí hablando de Carles, no por el tema de los médicos, que recién estábamos comentando esto, que están siendo agredidos, que hoy hubo justamente un paro de los hospitales porteños, la situación con las jeringas de unos pacientes o gente que está esperando la guardia, que los amenazó para que los atendieran. Bueno, la situación de inseguridad que estamos viendo y que va a ser obviamente capítulo de este programa, pero no en este momento. Sino que Fernando está viniendo porque escribió una carta de lectores, porque se tomó el trabajo de ver en detalle el currículum de Carles. ¿Y qué pasó, Fernando? ¿Por qué primero que nada? ¿Por qué usted quiso ver el currículum? ¿Qué venía siguiendo el tema? ¿Qué observó? No, a mí me llamó, ante todo, muchas gracias por haberme invitado. Por favor, gracias por venir. Me llamó la atención simplemente como ciudadano. Uno, como ciudadano simple, dice, bueno, lo más importante en un país con respecto a la justicia es la Suprema Corte. Me parece que cuando uno llega a la Suprema Corte es lo máximo.
Y en mi vida profesional de médico, en los 25 años que tengo trabajando de esto, siempre, ya sea en un concurso, como postulante o como jurado, uno desmenuza el currículum. Y a veces usted tiene como una experiencia como jurado en ver currículums y los detalles, porque exacto. me está explicando que medicina son muy minuciosos, ¿no? Muy estrictos. Y aparte, uno por ahí a otro colega, en un cargo de jefe o de subdirector o lo que fuera, le gana por 50 centésimas. Claro. Entonces, yo dije, Carles, 33 años, ¿podría llegar a ser, si fuera médico, con 8 o 9 años recibido, miembro titular de la Academia Nacional de Medicina? Imposible. Imposible porque no tiene edad. Claro. No tiene edad, no tiene currículum. Pero como lo postulaban a juez de la Suprema Corte, hice lo que puede haber hecho cualquier ciudadano. Me metí en la página oficial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, agarré el currículum de Carles y empecé a leer punto por punto lo que él presentaba. Evidentemente, forzaron la designación de este chico, y lo digo con mucho cariño, tiene 20 años menos que yo, porque justamente no le da el currículum para semejante cargo. Por ejemplo, ¿cuál fue las primeras de las sorpresas, no? Porque usted decía en la carta, ¿no? No puedo creer que postulen para el máximo cargo, bueno, a Roberto Carles. No estoy en contra por su persona, pero debe tener mucha experiencia, antecedentes y una carrera meritorio, asistente, secretario, juez. Y usted comenta, aduce ser investigador en un periodo y en la universidad donde cursó su doctorado, cuando es obvio que para doctorarse hay que investigar. ¿Cómo es esto? A ver. Claro, digamos, uno puede decir que yo soy investigador en la Universidad de Minnesota, de Washington, de Buenos Aires o del Comahue. Y aparte estoy haciendo mi doctorado en Italia, en Tailandia o en Finlandia. Sí. Pero no puedo decir que yo soy investigador principal en la misma facultad o en la misma universidad donde estoy haciendo mi doctorado, porque es obvio que para hacer un doctorado uno tiene que investigar. Claro. Y él, como no tiene currículum, lo pone aparte, porque no tiene currículum de investigador. Claro. Ejemplo, ¿no? Digo. Sí. Después, dice ser invitado, que ahí lo mencioné antes, en el 2011 a la Universidad de Milano Bicocca, sí, cuando su primera designación como profesor es en el 2012. Exacto. Él pone invitado, profesor, invitado. Entonces pone 6 o 7 invitaciones de profesor. Y las 2 primeras son en el 2011 y después él pone que la primera vez que lo designan como profesor de una materia es en la Universidad Maimónides, al otro año. ¿Y entonces? ¿Cómo lo invitan como profesor invitado si él no es profesor? Yo también estuve en la Universidad de Salamanca, que me encantó, pero nadie, no fui invitada formalmente, me invitó otra estudiante. Exactamente. Claro. Cada cosa que uno va viendo del currículum es cómo lo fuerza para poder tener todas las características que un currículum pide. Trabajo de posgrado, libros publicados. Claro. ¿Suele digamos, meterse en estas cosas? ¿Por qué decidió mandar esta carta de lectores? Meterse en la página del Ministerio Público, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, escribir la carta, publicarla. Porque a mí me parece que la participación ciudadana se tiene que dar cuando a uno, indirectamente, le están tocando los basamentos de la democracia. Todo el mundo habla de democracia, que hay que luchar por los derechos humanos. Los derechos humanos son lo que pasó antes y lo que pasa todos los días. Si yo como médico voy y un paciente me agrede, también es un derecho humano que están violando hacia la persona del médico. Y si yo voy a pensar que tengo hijos, que puedo tener nietos, que para estar en la Suprema Corte uno puede estar 40 años con esta edad. No, sí, es casi perpetuo el cargo. Es como una decisión en la vida. Es una decisión en la vida, ¿no? Es casi como... Veámoslo a Fight. Exacto, es sacrosanto es esto. Entonces yo digo, ¿cómo pueden nombrar a una persona de 33 años cuando a mí, en mi vida médica, yo evidentemente lo pongo sobre la balanza? Un médico con 8 años de recibido no puede ser, por ejemplo, director del hospital. Claro, ¿usted cree que este criterio debería aplicarse a los nombramientos en la Corte? Es decir, la rigurosidad que se aplica en la medicina y seguramente en otras carreras también, para la selección. Absolutamente. Yo estoy totalmente convencido que en realidad los cargos son por mérito y no por acomodo. Claro. Este chico es un acomodado, porque no puede ser... Yo no entiendo el gobierno, yo no entiendo de leyes, pero sí entiendo de currículum. Claro. Y yo lo que vi en el currículum es que era encima desastroso, porque él no puede poner 30 presentaciones mostrando el nuevo Código Penal, que en realidad lo escribió Zaffaroni, diciendo que él hace la presentación,
es que una presentación es en los bomberos voluntarios de La Boca. Claro. Está bien que lo haga, me parece raro que la gente que va a los bomberos voluntarios de La Boca se entere pero no lo pongas en tu currículum. Pero no es un tema de peso para pensar en que en realidad yo voy a ser juez de la Suprema Corte. O otro ejemplo que tiene, donde dice que actos académicos donde él está como presentador, como ponente o como asistente. El libro de la Pachamama de Zaffaroni y la Feria del Libro. Claro. Uno cuando hace un acto académico entiende que tiene que ser con pares y hablar de los temas específicos que a uno le atañen. Me parece bárbaro ir a la Feria del Libro y escuchar un libro de Zaffaroni, pero no es un acto académico de quien va a formar... involucre a la Corte Suprema de Justicia y todo lo que tenga que hacer. Exactamente. ¿Qué le dijeron su familia, sus amigos, cuando usted empezó como a ser convocado por los medios de comunicación a raíz de esta carta? Sí, yo la verdad que, por suerte, he escrito varias cartas de lectores, bien. una cada 2 o 3 años escribo. La última que escribí fue sobre el tema de la masacre de Once, ¿no? Muy bien. Los 52 muertos. Porque también me conmovió de una manera terrible que lo que le pasó a esa gente. Pero muchos me dijeron, está bien que te animes. Yo no me hubiera animado. ¿Por qué no? ¿Por miedo? Por miedo, sí. Recibí unos cuantos mails de agradecimiento y muchos mails de desagradecimiento. Claro, totalmente. No, amenazándome y demás cosas, ¿no? Pero sí. Obvio, digamos. Porque yo creo que el país está en un periodo, yo digo así emotivamente, pero está en un periodo oscuro. Hay oscurantismo. Yo, por suerte, tuve la dicha de viajar con mi familia a Italia y vi el telescopio de Galileo Galilei, que era un pedazo de cartón con 2 lupas. Y este señor hace 600 años miró al cielo y dijo, nos movemos, no somos el centro del universo. Casi lo prenden fuego, ¿no? Claro. Le prohibieron que hablara. Y ahora me parece que cuando uno habla, en este momento en Argentina, uno dice que tiene la posibilidad de hablar, y de hecho yo estoy hablando, pero la respuesta es oscura. La respuesta del otro no permite genera el disenso. autocensura, totalmente. Entonces mucha gente me dijo, yo por ahí no lo hubiera escrito. O me dijeron, ¿no te dijeron cosas? Y sí, me dijeron cosas, pero es parte de la vida. Gracias, Fernando, gusto muchas enorme. gracias. Por invitarme. Hoy fue un día muy cargado de cosas. Esta tarde que allanaron la casa de la mamá del fiscal Nisman, después de haber declarado durante muchas horas en la causa, pero el tema Carles era clave para tratar porque tiene que ver no con nuestro futuro inmediato, sino con nuestro futuro, con todas las letras. En serajusticia.net tiene más información, la carta de Fernando y más información de este tema, además del programa. Nos vuelvo a encontrar el próximo martes. Chau.